Nuestro segundo invitado es el señor Fernando Eguidazu. Él es el coautor de este libro con el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. El libro se llama Europa y el porvenir, cómo preservar y fortalecer el modelo europeo de bienestar, y está editado por Península. Es licenciado en Ciencias Económicas, en Derecho. La última responsabilidad ha sido la de secretario de Estado para la Unión Europea, y tiene muchas cosas en su currículum como para preguntarle tranquilamente. Antes he citado yo una frase de usted escrita en el libro que dice que establecer una unión monetaria sin una unión económica y política, añadiría yo, paralela, es algo tan ilusorio como criar tigres vegetarianos. Sí, bueno, es una frase que busca el efecto, pero realmente lo que intenta explicar es que el euro, tal y como yo lo veo, por lo menos, realmente es un paso más en la construcción europea, no es el final, ¿no? Hay un enorme debate en Europa en estos momentos, y me temo que además un debate que en este momento se ha enconado hasta tal punto de que es imposible avanzar. Hay países, entre ellos España, que pensamos que el camino, como decía Joaquín, es progresar hacia una integración cada vez mayor, y otros países que lo que piensan es exactamente lo contrario, que lo que hay que hacer es renacionalizar políticas. Con lo cual, en estos momentos, lo que están haciendo las instituciones europeas y los gobiernos es trabajar en aquellas cosas que hemos detectado que son las que preocupan a los ciudadanos hoy, y aparcar, al menos temporalmente, el debate sobre el futuro de Europa. Bueno, yo quería, continuando lo que decía Joaquín, si creemos, por lo menos yo comparto esa idea, que el proyecto europeo es un proyecto positivo y necesario, porque desde luego por separado en el mundo actual los países europeos tienen pocas posibilidades, lo que tenemos que hacer es construir una identidad europea. Que no es nada fácil, porque los miembros, a diferencia de Estados Unidos, que claro, Nebraska y Oregón y Wyoming no existían cuando se crearon los Estados Unidos. En cambio, cuando se ha creado Europa, había estados que tenían 500 y más años de existencia, con unas personalidades muy fuertes. Y todavía no tenemos un demos europeo. Es decir, la gente se siente española, francesa, alemana, italiana. El sentirse europeo es algo mucho más débil y tenemos que reforzarlo. Y el euro va en la línea de cohesionar no solamente las economías y las políticas europeas, sino a la gente. La gente valora a Europa en la medida en que le dé un valor añadido. ¿Qué es lo que nos une a los europeos en la vida de la calle? No comprar mercancías a un precio más barato o menos barato en las estanterías, porque también tenemos mercancías chinas o rusas o norteamericanas. Lo que une es que podemos viajar por toda Europa sin pasaporte y sin cambiar moneda. Y yo puedo exportar a cualquier país y cobrar en mi moneda, reduciendo costes de transacción. Y mis hijos pueden ir a estudiar en el programa Erasmus. Ese tipo de cosas son las que integran a la población y las que poco a poco van creando la conciencia europea. Si no creamos una conciencia europea y un espíritu europeo, el proyecto no va a funcionar. Entonces el euro, por eso lo decía Joaquín, y yo coincido plenamente, es un proyecto político, es una decisión política, que también tiene su lógica económica, pero que no se concibió en clave económica. Y Stiglitz, con todos los respetos, pues lo ve como un analista extranjero que realmente no sabe lo que es Europa y no la entiende, y lo analiza desde un punto de vista absolutamente parcial. Y bueno, el ser premio Nobel, pues no baja la gracia santificante, es decir, una persona es igual de lista, igual de competente antes de ganar el premio Nobel que después, y no en todas las materias. Por tanto, yo el argumento de autoridad no lo suelo aceptar generalmente. Muchas gracias por estar también aquí. Bueno, que decir que el euro es, digamos, culpable de alguna forma de las desigualdades en boca de un norteamericano produce cierta risa, ¿no? Es decir, no creo que sea un ejemplo en el mundo los Estados Unidos de convergencia de rentas, ¿no? Y además el objetivo del euro no era ese. El objetivo del euro era avanzar en la integración europea, y lo que se pretendía tampoco era fomentar la solidaridad. Lo que se pretendía, y eso es lo que en eso estamos,
era en conseguir una mayor disciplina en las políticas económicas. Es decir, el euro es cruel en el sentido que obliga a los países a seguir unas políticas determinadas, unas políticas ortodoxas. Y lo que nos ha pasado es que los complementos que incluía el Tratado de Maastricht, como eran el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que buscaba la estabilidad fiscal, o la coordinación de las políticas económicas, no ha funcionado. Que el euro tiene defectos de arquitectura, eso estamos todos de acuerdo. Se están corrigiendo y se está avanzando. No se puede decir, porque no es cierto y es profundamente injusto, decir que el euro en estos momentos está en una situación crítica. Se ha avanzado mucho y queda todavía bastante por hacer. Pero yo, particularmente, no creo que llegue ese gran Armagedón que dice Juan Francisco en un futuro indeterminado, que, bueno, a largo plazo todos muertos, ¿no? En fin, yo sé que el euro desaparecerá algún día, como el propio planeta. Y la cuestión es cuándo, ¿no? Y yo creo que en un horizonte próximo lo veo difícil. El euro lo que impide, evidentemente, es el ajuste vía devaluación. Pero es que el ajuste vía devaluación es una solución transitoria, no lo olvidemos. O sea, si las devaluaciones fueran la solución mágica, el país más desarrollado del mundo sería Argentina. Un dólar actual equivale a 1.300 millones de pesos de la época de la dictadura militar. Es decir, ha habido dos devaluaciones de 10.000 y otra de 13, que es la actual. Y bueno, Zimbabue sería pues una potencia mundial. O sea, la devaluación te pone el contador a cero, pero no evita los problemas estructurales. Entonces, el euro impide esa solución, pero bueno, la busca por otras vías, que es la convergencia y la competitividad. Que crean desigualdad. Entonces, bueno, y la devaluación no. Mejor. La devaluación no empobrece. La devaluación... Exactamente igual, lo que pasa es que no te das cuenta. Sí, indudablemente que empobrece. No te das cuenta tú, quiero decir, no se da cuenta la gente. Pero eres más pobre cuando devalúas. Bueno, el aumento de desigualdad en España, en el índice de Gini, ha sido del 0,32, algo al 0,34. Y el propio informe de la OCDE, que se cita eso, pero no se cita el resto, lo que señala es cuál es la verdadera causa del aumento de la desigualdad y la pobreza, que ha sido el paro. Cuando una persona va al paro, pasa, por decirlo en términos muy simples, de ser rico a ser pobre. Y hay una desigualdad entre el que antes trabajaba y sigue trabajando y el que antes trabajaba y ahora no. Las causas básicas son el aumento del paro, que es consecuencia de una crisis económica no imputable a este gobierno, y la dualidad del mercado de trabajo, que hace que un porcentaje muy elevado de los trabajadores esté en situación, está en empleo temporal, que tampoco es un porcentaje tan alto, pero ha aumentado. Y estamos en la vía de que tenemos que resolver esa dualidad, que es uno de los problemas graves que tiene el mercado laboral. Esas son las causas, y la causa no es el euro, porque realmente durante un periodo muy largo en España fue aumentando la prosperidad y se fueron reduciendo las diferencias. La crisis económica, con el paro que conlleva, es lo que ha aumentado, y luego se ha empezado otra vez a reducir. Pero bueno, la causa es el paro, la causa no es ni las políticas actuales del gobierno, ni muchísimo menos el euro. Yo decía antes que cuando naces el ajuste a nivel monetario, el ajuste se te produce a nivel real. Y entonces se te produce con depresión, paro y crisis. Como no has podido devaluar... La culpa de las hipotecas subprime la tiene el euro. No, las hipotecas subprime fue el detonante de un proceso que se dio por los desequilibrios que había no solamente en Estados Unidos, sino en Europa y en otros muchos sitios. La burbuja inmobiliaria también es culpa del euro. La burbuja inmobiliaria es fruto en gran medida del euro. Porque si no, jamás los bancos extranjeros... Sí, porque jamás los bancos extranjeros hubiesen prestado hasta esos niveles a los bancos españoles si no hubiese habido una moneda única. Indudablemente que la culpa son los de los gobiernos, de los gobiernos de Aznar, de los gobiernos de Zapatero, que de una historia contemporánea, ¿no? ¿Qué habría pasado si